Edición de lo que es Espectrendo Ando. Y bueno, hoy estoy aquí con Hans nuevamente para hablar sobre un tema muy interesante, ¿no? Ya que en ocasiones nosotros podemos ver el tema del autismo o el TEA en la parte muy actual, ¿no? Pero ¿qué pasa con la historia? ¿Qué nos dice la historia? ¿Cuál es, desde cuándo existe el autismo, ¿no? ¿O desde cuándo se está investigando? Entonces nos gustaría hablar un poquito sobre ello, ¿no? Sobre esta historia, de cómo se llevó a cabo. Y bueno, aquí hubo varias personas implicadas, ¿no? Dentro de la historia. Pero bueno, vamos a empezar con este tema justamente y vamos a empezar dándoles como un poco de contexto. Esto ocurre, imagínense, ocurre por ahí de 1943 aproximadamente con dos personas que empiezan a observar características y que las empiezan a escribir. Uno, y tocayo de mi compañero, que fue Hans Asperger, y que bueno, tuvo algunas influencias, ¿no? Dentro de lo que fue el autismo, ¿no, Hans? Es correcto. Eh, bueno, para los que estuvieron en la transmisión pasada dimos características generales. La verdad es que me emociona mucho pues volver a estar eh, con ustedes aquí en compañía de mi compañero Leo. Entonces, precisamente vamos a hablar acerca de pues la historia, ¿no? De lo que es el TEA para darles un poco de contexto. Fueron tres figuras principales, principalmente pues Hans Asperger, que fue el primero en empezar a hablar acerca de este tema del TEA, Lorna Wink y pues Leo Kanner. Entonces, como bien se sabe, pues Hans empezó a trabajar con niños con características que pues eran un poco diferentes. Por ejemplo, Hans notaba que les costaba trabajo comunicarse con sus pares, incluso con otros adultos, que les costaba trabajo poder tener, aparte de tener una comunicación fluida, poder expresar pues esta parte emocional, tener y mantener vínculos socioafectivos, lo cual él denominó como psicopatía infantil. De hecho, al contrario de lo que muchos creen, el término de síndrome de Asperger es algo que se empezó a utilizar ya mucho después con Lorna Wayne, pero en un principio Hans lo nombró como psicopatía infantil precisamente por esta parte en donde no eran capaces de conectar con su medio, no pareciera que siempre estaban desconectados, que no había pues ninguna retroalimentación social por parte de ellos. Para ellos todo notó que tenían que ser las cosas estáticas cuando había cambios. Pues notaba que les molestaba mucho, entonces empezó a hacer estos estudios y fue la primera persona, de hecho, también en tener idea acerca de que esto podría ser algo que se va heredando de generación en generación, ¿no? Entonces, que sí, efectivamente, para que estuviera presente pues esta psicopatía infantil, como él lo llamaba, tenía que haber personas, sus antepasados, alguien tendría que haber sufrido acerca de este trastorno o condición. Oye, Hans, me imagino al médico, al doctor, porque era médico, Hans Asperger, justamente reunió como a tantos niños porque él era médico. Me imagino que le llamó la atención, ¿no? Ver un grupo con estas características, pero también me imagino que le llamó la atención la familia, ¿no? Es como de, a ver, estoy viendo características parecidas en los niños, pero al parecer los padres, o sea, yo me lo quiero imaginar así, ¿no? Como que se dio la idea de que también pudo haber sido heredado porque justamente había como características dentro de los padres. Sería algo muy interesante que podríamos eh, observar, ¿no? O ver, estaría interesante saber cómo es que él se dijo, bueno, quiero observar por qué tienen estas características y por qué se conjuntan dentro de ellas, ¿no? Pero como bien lo mencionas, Hans, una de estas características era justamente la falta, ¿no? de contacto con las demás personas, encierro en su propio mundo, estar ellos encerrados, no tener ahí interacción social, ¿no? Eh, es justo su mirada perdida, o sea, sus características muy parecidas a las que hoy estamos viendo en lo que es el TEA, ¿no? Justo también algo que le llamó mucho la atención al mismo Hans
es esta dificultad para poder aprender de manera cognitiva por los medios convencionales. Hay que entender que en aquella época pues no existía toda esta parte de la psicopedagogía como hoy se conoce. Entonces pues era muy complicado poder enseñarles de otra manera, ¿no? Una de las cosas de las que vamos a estar hablando y ser un tema recurrente es que es una manera diferente de procesar. Obviamente esto se ha ido descubriendo con el tiempo, en un momento dado, siquiera en la época de Hans, se sabía, o sea, empezaron a inferirlo, pero no se sabía a ciencia cierta por qué les costaba trabajo aprender de la manera convencional, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con estas personas? ¿Por qué les costaba tanto trabajo esta parte del contacto visual y aparte les generaba mucha ansiedad, ¿no? Entonces, se podría interpretar como falta de interés, pero en realidad era una inhabilidad eh, práctica para llevar al cabo todo lo que teóricamente aprendían. Como en el caso de las relaciones interpersonales, pues que uno se relaciona, se equivoca muchas veces, aprendes de eso y pues ya no vuelves a cometer el mismo error y cambias tu comportamiento, pero al parecer en estos niños había una dificultad para poder aprender de las relaciones y experiencias sociales. Entonces él definitivamente fue la primera persona médico en empezar a detectar mediante sus conductas pediátricas pues estas características y a tratar de pues saber por qué, ¿no? Fue el parteaguas. Sí, claro, ¿no? Junto con Leo Kanner, porque yo recuerdo que eran como de la misma época. Pero justamente Leo Kanner también entra en acción en esto del TEA. ¿Por qué? Porque describe también a algunos niños con características autistas. Sin embargo, había algunas diferencias entre lo que describía Hans Asperger y en lo que describía Leo Kanner. Al parecer, Leo Kanner describía más un autismo más profundo, que hoy en día podemos hablar de un autismo nivel 3, o que en muchas ocasiones justo también le llaman un autismo caneriano, justamente por Leo Kanner y por las características que él nombraba, ¿no? Pero ahí vamos vislumbrando un poco cómo era lo que Leo y lo que Hans fueron investigando, ¿no? Pero tú recuerdas algunas de las características que llegaba a tener, a decir este Leo Kanner Hans. Sí, precisamente Leo Kanner fue la siguiente persona en 1943 que empezó a retomar toda esta parte de la investigación de Hans y empezó a darle más forma, ¿no? Ahora, hacemos una pequeña pausa para poder hacernos esta incógnita, para preguntarse que vayan pensando en esto. ¿Ustedes creen que el trastorno del espectro autista y el Asperger son la misma cosa o por qué se ha visto tan afectado esto en esta parte del cambio de nombre? ¿Por qué de repente se llamaba Asperger y de repente fue trastorno del espectro autista grado 1? ¿Por qué lo integraron dentro de los trastornos generalizados del desarrollo? ¿Qué pasa con aquellas personas que fueron diagnosticadas? Pues bueno, esa es una incógnita que iremos contestando con el tiempo. Así es que pues síganos acompañando, que esto se va a poner bastante bueno, ¿no? Y regresando precisamente a las características acerca de lo que Leo Kanner, tu tocayo, pensaba acerca de lo que era el autismo, pues él efectivamente detectó que había una gran inhabilidad para poder tener contacto social con otras personas. Él empezó a detectar que eran chicos que podían llegar a ser, algunos de ellos, muy inteligentes. Bueno, en aquel entonces no se hablaba sobre los niveles del autismo, pero sí detectaba que algunos eran más funcionales que otros en el sentido de la cognición. Sí había algunos que estaban más afectados, más profundos, por lo tanto pues tenían afectaciones en la parte cognitiva, pero sí le llamaba la atención a estos niños que podían llegar a tener características en donde no tenían dificultades en la parte cognitiva, pero sí en la parte social, y esto les traía muchos problemas. Personas muy obsesivas, él detectó que eran personas muy obsesivas a la hora de sus temas de interés, ¿no? Se centraban en un tema de interés y no paraban hasta aprender o desarrollar todo con respecto a esto. Muchas alteraciones en la comunicación verbal,
un lenguaje que estaba como desprovisto de emociones. Es decir, el lenguaje, se dice que el lenguaje está vivo pues porque transmitimos emociones a través de ello, ¿no? Podemos transmitir enojo, felicidad, ansiedad, frustración, una gama de emociones inmensas. En el caso de estos niños, lo que pasaba era que parecía que siempre tenían una emoción plana o que no estaban transmitiendo lo que realmente querían transmitir, lo cual todavía dificultaba más el contacto social a la hora de pedir lo que necesitaban, expresar lo que les estaba sucediendo. Y también esta falta de expresión se manifestaba en esta área en donde les costaba mucho trabajo a ellos poder interpretar al revés las emociones de los demás. Entonces no sabían con qué intención estaban diciendo las cosas o cómo no. Pero definitivamente fue el primero en empezar a darle ya una forma, ponerlo como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que estaba directamente implicado con el funcionamiento del cerebro. Es una manera diferente de procesar la información y de recibirla, de procesarla y de enviarla, ¿no? Entonces, pues de ahí que existiesen tantos problemas a la hora de relacionarse a nivel social. Exacto. Oye, a mí lo que me llama muchísimo la atención que también Leo Kanner llegó a decir que era una forma innata de actuar de estas personas de esta forma, ¿no? Ya hablamos que si está hablando de que fue innato, es algo que traes desde el nacimiento, ¿no? Y es algo que ya te está, que es algo con lo que estás, con lo que naces y es algo con lo que te desarrollas de esa manera, ¿no? Justo él hablaba sobre este kit de habilidades sociales que no llegan a tener, que hay dos kits de habilidades, ¿no? Este kit de habilidades sociales donde las reglas explícitas y reglas implícitas están dentro, jugando un papel importante, ¿no? ¿Cuáles son todas estas reglas explícitas? Pues bueno, regularmente lo que tú ves en un cartel, esas reglas que ves escritas, el de no correr, no fumar en estas áreas, esas son las reglas regularmente explícitas, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas implícitas? Pues bueno, reglas que nosotros sabemos que existen pero que no se dicen, ¿no? Por ejemplo, a ver, dejen recordar alguna regla implícita que se tenga que decir, bueno, más bien que no se tenga que decir, pero se hace regularmente. Por ejemplo, si van a las tortillas, pues, no te puedes formar hasta delante de todos, tienes que formarte atrás de los demás. Y eso no es algo que se llega a decir, solamente todos sabemos que existe y que es una regla que no se dice, pero y que se hace, ¿no? Ahí es a donde tiene algo, y describe Leo Kanner una de las problemáticas de las personas con autismo, ¿no? Que, a ver, parece que hay ahí una problemática y parece que es innato, ¿no? Que con esto están naciendo. Entonces, qué interesante darnos cuenta que ya desde este tiempo ya tenían esta parte de poder comunicar, ya estaban dando los cimientos para poder eh, darse cuenta de lo que es la condición del autismo, ¿no? Y como bien mi compañero Hans lo menciona, los dos lo mencionaban como autismo, ¿vale? No existía para ellos la palabra Hans, más que la palabra, digo, Asperger, más que de Hans Asperger, pero justamente ahorita les vamos a decir por qué se llama Asperger también, ¿no? Y aquí es importante meter a una persona que, bueno, acaba, estos escritos se llegan a perder por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que justamente ahí estaba traslapándose y se pierden esos escritos. Posteriormente, por ahí de los 1980 y algo, en los 80 a los inicios, aparece alguien, es una persona que se llama Lorna Wynne, que también fue médico y psiquiatra. Ella tenía una hija con características autistas y es algo que me llama la atención. No sé cómo se metió a investigar, a buscar. El chiste que dio con los escritos de Hans Asperger. Y fue cuando ella se da cuenta que esas características que ella está leyendo, que ella tradujo, su hija las tiene, ¿no? Entonces, a estas características que ella encontró y justo siendo escritos de Hans Asperger, en nombre de él caracterizó este síndrome como, bueno, fue la primera que le llamó síndrome de Asperger a nombre de él.
Pero no sé, ¿tú quisieras mencionar algo más sobre lo de Lorna Wayne, Hans? Algo que a mí me encanta, ¿no? De la historia acerca del Asperger es esta parte de Lorna Wynne, ¿no? De precisamente como menciona mi compañero León, fue un referente a nivel mundial. ¿Por qué fue un referente a nivel mundial? Número uno, por esto que mencionaba acerca de que ella empezó a detectar características en su hija que se eran propias del autismo, como se hablaba. Hay que recordar también que este Leo Kanner todavía no podía ponerle como tal nombre o una explicación. Hans decía que era de origen genético. Leo decía que por otro lado sí había una parte genética, pero hablaba también sobre estas madres heladera o Oh, sí. madres refrigerador, que eran madres muy frías, de las cuales pues no podían los niños como poder desarrollar esta parte emocional o social, lo cual obviamente hoy en día pues quedó 100% descartado, porque pues no influye para nada la parte social. Ojo, que la parte social sí va a influir en cómo el síndrome de Asperger va tomando una forma y qué tanto es posible pues ayudar a esta persona a adquirir las herramientas. Mientras más temprana hacia la intervención, pues mejor pronóstico va a poder tener. Y no porque ser Asperger sea algo malo, simplemente pues porque tiene hablábamos sobre las reglas implícitas y las reglas explícitas, ¿no? Son cosas que te pueden llegar a meter en muchos problemas. Yo como persona que estoy consciente de que nací con la condición, he vivido con la condición y sé que voy a morir con la condición porque ya es una característica inherente a mí. Les puedo Oye, decir, sí, a ti así, perdón por no, interrumpirte, Hans, pero adelante. podría decirse que Aspi hasta la muerte, Aspi hasta la muerte. literal. Yo les puedo decir que es bien complicado vivir, es como una ceguera, es como una especie, véanlo como un daltonismo, ¿no? Como ver y no ver al mismo tiempo, de no saber que las cosas que estás haciendo pues pueden llegar a ser inadecuadas y meterte muchas veces en problemas innecesarios, porque la gente lo interpreta como una conducta agresiva o maleducada y pues la verdad sí se siente bien feo no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y de repente decir, oye, pues sí, a uno lo tratan mal porque uno indirectamente rompió una norma, la otra persona se sintió maltratada y se genera un círculo de violencia, el cual pretendemos pues nosotros tratar de romper con el conocimiento, ¿no? Es decir, tanto la Oye, persona con... Hans, acabas Sí, de, perdón, ahorita sigues con ello, pero sí, quiero aclarar justo algo importante que estás mencionando, ¿no? O sea, meter mi cuchara prácticamente. sí, adelante. Eh, Todo. Justamente acabas de mencionar algo importantísimo, cómo es que en la parte social, si tú haces algo malo, vas a terminar totalmente descalificado. Y la verdad es que a veces, bueno, dentro de las personas con la condición, y tú me vas a decir si sí o no, no lo hacen al propósito. Regresando al ejemplo de las personas que van a las tortillas y que sabes que la regla es que si hay gente formada, tú te tienes que formar para poder obtener también las tortillas. Una persona con la condición, mientras no esté escrito, puede llegar y pedir sus tortillas. Y no es que no es que se quiera ser aprovechado, no es que lo esté haciendo al propósito, no está leyendo esa regla implícita. ¿Cuál es la problemática? Que nosotros como neurotípicos solemos castigar ese tipo de situaciones, ¿no? Y ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. Y me da risa porque también como neurotípicos nos llega a pasar, porque yo he visto y también de la misma manera me ha pasado, que vas a un lugar, no sabes ni lo que pasa y tú te formas y es como de, oye, fórmate en la cola, por qué te metes? Y es como uno, a ver, tranquilo, pensé que aquí iba la cola, ¿no? A veces no es tanto que lo hagamos al propósito, también a los neurotípicos nos pasa, ¿no? Bueno, si a nosotros los neurotípicos nos llega a pasar, bueno, esto le pasa más a las personas con la condición, mucho más, y no lo están haciendo al propósito. Y eso es algo súper importante porque la gente suele ser personas muy agresivas con ese tipo de situaciones, ¿no? En las cuales hay una regla implícita, pero que las personas con la condición no la están leyendo. Esa era mi intervención y la metida de cuchara, Hans, pero sigue. No, la verdad es que está excelente lo que acabas de decir porque ese es el mensaje principalmente medular que queremos transmitir. No es con una mala intención.
Pero esto no quita el hecho de que precisamente haya que explicarles a las personas con la condición estas reglas implícitas que no van a poder, que no entendemos por naturaleza propia, no, necesitamos que nos las expliquen, necesitamos que nos digan qué es lo que pasa, por qué no debemos actuar de esa manera, qué implicaciones tienen. Es así es como se va desarrollando poco a poco esta conciencia social. Entonces, eh, se entiende que muchas veces el comportamiento, estos, estos tipos de comportamiento pueden ser malinterpretados como comportamientos pues petulantes, incluso como prepotentes, de decir, no, no, pues yo paso por encima de todo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Siguiendo el ejemplo de compañero, alguien que se mete en la fila de las tortillas, ¿cuál es el mensaje que está dando? Yo soy más que tú, yo tengo, no me importan los demás, no me importas tú, no me importa nadie, y yo hago lo que yo quiera, porque así lo decido yo, ¿no? Obviamente eso va a generar mucho enojo en las demás personas, entonces hay que explicarles que ese es el mensaje que estamos transmitiendo cuando rompemos esa regla, y una vez que la persona con la condición aprende el porqué, pues ya no lo vuelve a hacer. Quizás tenga que estarlo pensando mucho y no se convierte en algo automático, pero ya es algo que puede empezar a procesar y evitar hacer, y tener una conducta mucho más adaptativa para él y para los demás, ¿no? Entonces, volviendo precisamente a la parte de Lorna Wing, pues Susie, su hija, pues empezó a tener ciertas características que le empezaron a indicar que podría tener autismo. Es una persona que es reconocida a nivel mundial por ser la persona que empezó a adaptar todos estos conceptos. De hecho, fue la primera persona en poder en utilizar el término de síndrome de Asperger en un artículo ya publicado en el año de 1981. Y de hecho, ella creó la tríada Wing, ¿no? Que precisamente hablaba de todos los problemas que pueden tener características las personas con la condición, con síndrome de Asperger, que pueden generar problemas a la hora de tener una comunicación con el mundo exterior. La comunicación le pega a la interacción social junto con la rigidez cognitiva, pues hace que la comunicación sea más difícil, y precisamente hablaba sobre 3 áreas principales que podían llegar a tener muchos problemas, como la socialización, la comunicación, la flexibilidad e imaginación. Tendemos a ser personas un poco concretas, entonces toda esta parte de las metáforas, los chistes, el doble sentido, las intenciones, pues se nos escapan. Entonces ustedes, lenguaje no verbal, ¿no? Incluso las señas, el cómo se pone una persona me está viendo con cierta cara, pues las personas neurotípicas por lo general pueden inferir, ¿no?, qué es lo que pasa, pero es como si en el Asperger hubiera una plenitud emocional, y como si todas las personas las viéramos como un lienzo en blanco. Tienen la misma cara, no nos ponemos a pensar muchas veces en las intenciones, o que quizás si yo tengo un comportamiento de determinada manera puedo estar mandando un mensaje que es equivocado hacia el otro y puede llegar a ser Oye, malinterpretado. Hans, acabas de mencionar algo muy chistoso, bueno, algo muy cierto, pero a mí se me hace chistoso porque es como nosotros los neurotípicos lo podemos relacionar como cuando decimos que todos los chinitos son iguales, ¿no? O sea, que todas las personas orientales son iguales. Algo parecido les puede llegar a pasar, ¿no? Yo me imagino en el oriente y todos los chinos iguales, ¿no? Incluso hay una foto en la cual salen que como de quién es hombre, quién es mujer y todos se ven muy parecidos, muy iguales, ¿no? Es como verlos de esta manera, digo, de la forma neurotípica, tratándolo de explicar de la forma neurotípica, podríamos decir que las personas con dentro del espectro lo pueden ver de esta manera, ¿no? Todos iguales, de la misma forma. Entonces no están captando ninguna emoción, si estás triste, si estás contento, si, o sea, nada, solamente ven una cara igual que las demás, ¿no? Algo así parecido, ¿no? De ahí, Hans. exactamente, Leo, y de ahí que ven que pueda venir el comportamiento inadecuado al no poder ver estas características que pueden diferenciar una emoción, incluso las sutilezas, ¿no? Volvemos a las reglas no les, por ejemplo, son personas que pueden estar en un velorio, en un funeral, y de repente decir por ejemplo, en el afán de querer ser empático y querer animar el ambiente, hacen un chiste que puede sonar o ser de mal gusto en ese momento, y que piensa que pues quiere animar a las personas, quiere verlos sonreír cuando todos están llorando, y adivinen que pues lejos de generar
el efecto de hacer que se sientan mejor va a generar rechazo. Entonces, esta parte de la inadecuación social es por no poder tener una buena lectura de la mente, no en el sentido literal de la palabra de yo puedo leer tu mente, sino de poder inferir mediante rasgos faciales, lenguaje no verbal, postura, muchas cosas que los neurotípicos captan en como cuestión de negativo. milisegundos, así, en cuestión de milisegundos, y pueden darle una contestación en espejo a la otra persona. A nosotros nos lleva más tiempo procesar esta información. Oye, y aquí se lanzaría una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto las personas que a los neurotípicos nos llegan a caer mal por acciones que llegan a ser como las que hemos hablado, qué tanto no será parte de la condición? ¿Qué tanto a lo mejor esa persona que te cae mal a ti, persona neurotípica, pueda tener algunas características que estén dentro de lo que es el espectro autista, ¿no? Y eso es interesante preguntárnoslos, porque primero nosotros como neurotípicos debemos de tener la capacidad de pensar si esa persona lo está haciendo al propósito o puede tener algo o le puede estar ocurriendo algo. Y esto es algo importante, ¿no? También de lo que por eso también nace este canal, ¿no? El hecho es de informar, decir, y esto que estamos diciendo ahorita nosotros es súper importante. Hay que tomar en cuenta eso. Observar a las demás personas y observar si en verdad lo están haciendo al propósito. Digo, claro, a lo mejor hay personas que lo hacen al propósito. Sin embargo, va a haber otras cuantas más que no lo están haciendo al propósito, que es justamente parte de estas personas que están dentro del espectro, ¿no? Pero bueno, ya nos salimos un poquito de tema, pero creo que era importante hablarlo, era importante poderlo contextualizar de esa forma como lo hizo Hans y justamente excelente, ¿no? Vamos a seguir un poquito también dentro de esta historia ya después de Lorna Wynne, su escrito de los 80s. Vamos haciendo como ahí nuestra historia en lineal. Hans y Leo en 1943, o sea, en 1943, ahí. Después se retoma en 1981, pero posteriormente se integra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo en 1994 en lo que es el Manual Diagnóstico del APA. ¿Qué es el APA? Es una asociación de psiquiatría que se encuentra en Estados Unidos. Y ellos conjuntan algunos criterios mentales y sacan este manual que se llama DSM. En ese entonces estaba en su versión número 4. Y sale por ahí, sale por primera vez lo que es el Asperger y como tal, como Asperger, así como lo había descrito Lorna Wayne, en este manual sale de esta manera, ¿no? Pero tú llegas a tener un poquito más de información sobre esto. ¿Tienes algo más que aportar a esto, Hans? Precisamente cuando hablabas de esto, de los manuales, me vino a la mente toda esta parte de decir, ok, ¿qué fue lo que pasó con el síndrome de Asperger? Porque actualmente ya no se diagnostica como síndrome de Asperger y ahora se diagnostica como eh, trastorno del espectro autista grado 1. Bueno, en realidad no hay una respuesta clara. La APA, la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, la OMS, Organización Mundial de la Salud, no han dado específicamente una explicación del... Mira, la versión oficial es que ellos dicen que en realidad el Asperger no desapareció como tal, sino que fue englobado dentro de estos trastornos generalizados del desarrollo, específicamente dentro de los del autismo, porque sus características son muy similares. Esto ha generado una controversia brutal porque hay quienes dicen pues que en el autismo y el Asperger hay demasiadas características que no, o sea que si bien sí algunas se parecen, no todas son iguales. Por ejemplo, una de ellas es el nivel de interés social. Por ejemplo, el grado en el caso por ejemplo de los que creen que no debería de haberse hecho eso, hablan acerca de que en el autismo franco, ya más tirándole a un grado 2 o 3,
no hay mucho interés por parte de la persona en relacionarse, es más, evitan el contacto porque no les está generando ningún tipo de beneficio, ¿no? O sea, a menos de que sea para cumplir alguna necesidad básica, ellos no necesitan o no requieren tanto de esta comunicación, a diferencia de la persona con Asperger, que sí busca esta comunicación social con los demás, pero lo llega a hacer de manera inadecuada desde el punto de vista de los códigos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona con Asperger, al estar haciendo múltiples intentos de codificar cómo debe comportarse y de fallar múltiples veces y por lo tanto ser rechazado, pues deja de intentarlo. Porque desde el punto de vista conductual, esto está dando una retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, obviamente la tendencia del ser humano es a buscar pues la aceptación, el respeto, y cuando eso no se recibe por parte de las otras personas, pues uno deja de intentarlo, y es cuando pues directamente decimos, pues sabes que yo ya no quiero socializar con nadie porque me ha ido de la fregada, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a adquirir las herramientas necesarias, pues entonces sí ya se empieza a manifestar más esta verdadera necesidad. Entonces hay todo un tema, ¿no? Ahí que puede ser político, social de por medio, pero la verdad yo pienso que independientemente del nombre que le den, pues lo importante es poder dar tratamientos adecuados y acertados a las personas que lo necesiten, dependiendo del nivel que lo necesiten. Entonces pues, ¿qué más da, no? Que lo pongan nombre de agrado 1, Asperger. Yo creo que aquí lo importante es siempre ver por el bien eh, pues de cada persona, porque ninguna persona es igual a otra. Entonces, sí hay ciertos criterios en los que pueden compartir, ¿no? Como por ejemplo los que aparecen en el DSM-5, que es la versión más actual del manual, como esta dificultad para poder identificar comportamientos no verbales, sociales, faciales, de tal manera que se hace como un malentendido. La persona neurotípica quiere expresar, la persona con Asperger no lo entiende y hay una frustración por parte del neurotípico al no recibir lo que esperaba en espejo. Entonces es como si siempre dejáramos lienzos en blanco. Por lo tanto, para las personas neurotípicas nos volvemos impredecibles porque ellos no saben qué esperar. No hay reacción, ellos interpretan, no hay interés, esta persona es rara, no sé qué esperar. Por lo tanto, me alejo, porque algo raro tiene. Es el instinto natural, pero es precisamente por la falta de entendimiento y lo que esperamos poder, pues, Estar concientizar. hablando, claro. Creo que aquí también es importante mencionar justo de lo que decía. Ya en esta versión del APA del 2000, entre 2014 y 2016, cuando se hizo el cambio, justamente ahí el manual diagnóstico menciona que el Asperger se traslada a los trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Pero algo mencionaba muy importante Hans. Aquí no es tanto cómo se llame, eh, cómo le pongan, pueden poner el nombre que quiera. Sin embargo, estas características de las cuales estamos hablando y lo importante de todo ello es poder trabajar en eso, ¿no? Justo para poder contextualizar e informar. Aquí también es súper importante que todos sepamos que existen este tipo de personas que tienen estas características y que, bueno, es importante que los demás sepan sobre ello, ¿no? También por eso, ahorita pues son nuestros primeros programas, audiencia no tenemos mucha, sin embargo, en un futuro también para nosotros va a ser importante que haya gente aquí con la condición dentro del espectro, para que puedan dar ellos su opinión, su punto de vista, cómo lo vivieron, para que justo todos aprendamos de las personas. Por eso es un canal de conocimiento en el cual todos vamos a aprender de todos. Entonces estaría padrísimo también en algunas ocasiones llegar a tener aquí algún invitado. Sé que no va a ser ahorita, va a ser en un futuro más adelante, sin embargo estaría padre. También tal vez en alguna ocasión escrito, ¿no? Pues estaría padre también si hay alguna persona que no quiera aparecer, pues bueno, que nos pudiesen mandar sus historias y nosotros aquí las podríamos estar platicando. Digo, era importante dar todo este contexto de quiénes somos, qué es lo que queremos dar, cómo es la historia del TEA, pero posteriormente hablaremos un poquito más sobre las características y después sobre las personas con la condición, de cómo lo viven, porque algo importante que dijo Hans fue eso.
No todas las personas que están dentro del espectro son iguales. Y hay que pensar igual que nosotros los neurotípicos, las personas que estamos dentro, entre comillas, de la normalidad. Eh, también, no somos iguales. O sea, todos podemos estar dentro de algún espectro y no somos iguales. Tenemos características bien diferentes y todos somos bien diferentes. Entonces, eso es algo muy importante que anotar dentro de esto. Y creo que por hoy sería suficiente, al menos que tú quieras agregar algo más, Hans. Yo creo que hemos abarcado bastante en esta transmisión del día de hoy y realmente esperamos que haya sido eh, de su agrado, que haya sido informativo, que se animen, como dice mi compañero Leo, ¿no? A que puedan animarse a participar. Si no se sienten cómodos hablando ante la cámara, mándenos sus testimonios por escrito y nosotros los leeremos, los analizaremos con todo el respeto que se merecen cada uno de estos, tengan la condición, no la tengan. Eh, Recuerdan que aquí estamos en un espacio neurodivergente, ¿no? Entonces, aquí no libre de crítica, de juicio, entonces pues de verdad esperemos que se puedan animar a contarnos sus experiencias y que sobre todo piensen en esto último. Al final de cuentas los manuales son solamente una guía para poder ayudar, pero no deben verse como el fin último para poder analizar, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender, que tienen que aprender pues todas las personas que trabajen en el sector de la salud, tanto física como mental, ¿no? O sea, el diagnóstico únicamente es una clave para poder identificar y dar el mejor tratamiento posible, pero pues en ningún momento va a definir. Al final de cuentas, todos somos diferentes y eso es lo padre, ¿no? Finalmente yo creo que el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Imagínate vestidos todos del mismo color, Nah, con la misma ropa, con todos muy cuadrados. no, mi estimado Leo, no, súper aburrido. Claro, perfecto. Pues bueno, con estas palabras que cierra Hans, justamente muy buenas palabras. Y bueno, esperemos verlos en nuestra próxima transmisión. Vamos a tratar de hacerlo eh, seguido, cada 8 días por lo menos. Por Y supuesto. síganos en nuestras redes sociales. Van a estar aquí justamente en los videos que estaremos subiendo. Y pues espero les haya agradado el video, muy informativo, como lo dijo Hans, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.